tenemos a nada más y nada menos que uno de los personajes más esperados en todo Panamá. El Contralor, que aprobó y refrendó todos los auxilios económicos y que tiene oculto más de 5.000 auxilios económicos. Aquí está votando, y lo que me llama más la atención es que tiene una gorra de Javier Sucre, candidato por el PRD. O sea, siendo el Contralor de la República, nombrado por el presidente, por supuesto, se entiende que tiene alguna responsabilidad con el gobierno actual, pero que no sea tan evidente, ¿no creen? Pienso yo, pues, que debe ser un poquito independiente de su cargo, pero no lo ha demostrado ni un poco. Tenemos un Contralor nombrado por el presidente que complace todo lo que este gobierno solicita. Escuchemos al Contralor. Con la patria, Contralor. Bueno, este ha sido un proceso electoral interesante. Lo que he podido ver en la televisión, en Canal 13 esta mañana, es que se está llevando a cabo con orden, con paz, con mucha armonía, e incluso ayer en la misa solemne que presidió Monseñor se veía la armonía entre los candidatos presidenciales, lo que demuestra que el pueblo panameño tiene una vocación democrática que se consolida. El pueblo panameño siempre ha sido así, pero los corruptos que están en este gobierno siempre han abusado de la buena fe del panameño, siempre. En este centro particularmente, normalmente me ha tocado la oportunidad de ver en ocasiones anteriores cerca de 10 minutos de fila. Ya llevamos 30 minutos y calculo que falta todavía una hora más, lo que quiere decir que hay una gran participación electoral, y eso es sumamente importante, porque quien gane las próximas elecciones, aun cuando gane por un margen pequeño, va a tener la legitimidad de todo un pueblo que salió a votar, y debemos reconocer ese resultado que dará a conocer el Tribunal Electoral. Y el pueblo panameño está ansioso de que usted salga del cargo y usted sea investigado por su gestión en la Contraloría. Eso es lo que estamos esperando todos los panameños. Que cualquiera que sea ese resultado va a ser muy reñido y con un bajo porcentaje. ¿Quién quiere que resulte ganador? ¿Perdón? Quien quiere que resulte ganador será un porcentaje bastante reñido, bastante bajo. Sí, yo creo que por lo que se ha visto, que las elecciones están bastante reñidas. Puede ser pretencioso pretender pronosticar quién va a ganar. Obvio que cada grupo cree que va a ganar su candidato. Lo importante es que reconozcamos que el Tribunal Electoral ha hecho un proceso electoral que se ha llevado en paz, se ha llevado con orden, que el pueblo panameño tiene vocación cívica y que al final siempre debemos respetar la voluntad de las mayorías, que aun cuando el que gane con un porcentaje pequeño y no logren más del 50% de los votos. Que no va a pasar. La última vez que pasó algo así lo hizo Ricardo Martinelli en el 2009, arriba del 60%, y no se ha vuelto a ver algo así nunca más después de esa elección. Ni siquiera Andara logró eso. Es el candidato conforme a las reglas de Panamá, ese es el presidente de la República. Ni Martín Torrijos logró eso, ni tampoco el Toro Pérez Valladares. El calor fue bastante convulso, mucho estrés, mucha tensión a espera de ese fallo de la Corte Suprema de Justicia. No escucho casi por la bulla de la gente. Una espera bastante tensa por parte de varios grupos políticos a espera de esos resultados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, definitivamente que fue un elemento que no se espera en un proceso electoral. Se definió ya, el candidato puede correr, está corriendo, y yo creo que es sano. La decisión ha sido una decisión sana, porque el pueblo panameño es el que tiene que decidir, el soberano constitucional. No. Aquí no estoy de acuerdo con lo que dice, porque no podemos elegir un candidato corrupto. No podemos elegir un candidato que está bajo alguna pena, como es el caso de Martinelli. No se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que si está corriendo es porque legítimamente en derecho puede correr. Yo no voy a patrocinar ni voy a estar contento de que metan a un criminal o alguna persona que tiene algún delito que corra como presidente. Tiene que estar libre de todas esas cosas. Y si está corriendo es porque no ha cometido ningún delito probado.
Ninguno. Listo, entonces puede correr. No que el soberano no puede elegir entre ladrones. El soberano tiene que elegir entre gente honesta. Y por eso estamos aquí en este proceso. Así que no estoy de acuerdo con lo que decía el pueblo. Tú no le puedes poner al pueblo como candidato a ladrones. No puedes. Tienes que ponerle gente que está en la ley. Así es. Es el pueblo. Pero como este señor tiene tanto tema con esto de los auxilios económicos, tal vez está un poco confundido, ¿verdad? Pues vamos a pensar que sí. Panameño. Contralor, hay muchos temas también pendientes a Contraloría, informes sobre auxilios económicos, por ejemplo, ¿cómo se está encaminando el resultado de esos informes? Hoy es un día para hablar de elecciones. Hoy no quiere hablar del tema, es que él nunca quiere hablar del tema. Hoy es un día en donde el pueblo panameño sale a las urnas a escoger con su voto el próximo presidente. Yo creo que debemos enfocarnos en eso. Con mucho gusto, en otra oportunidad podemos hacerle un informe con transparencia, una Tibia la periodista también aparte, tibia. rendición de cuentas como ya le he hecho yo a Canal 13 para que a través No es a Canal 13, es a Panamá. de las pantallas de ustedes llegue a todo el pueblo panameño ese informe. Estaremos muy pendientes de ese compromiso que acaba de establecer, señor Contralor, tomando en cuenta que será el Contralor del próximo presidente porque se mantiene hasta que finalice el año, ¿entendemos? Es correcto, mi periodo termina en diciembre, por lo tanto me toca trabajar con el presidente que elijan los panameños por 6 meses. Muchísimas gracias, señor Contralor. Vamos a dejar también avanzar a la gente en fila que está Solís. Así es, ese fue Gerardo Solís, el polémico contralor que tiene Panamá. Esperemos que se haga justicia. You know,